Lo dijimos antes, lejos de desescalar la guerra entre Rusia y Ucrania, cuando pensamos que las cosas pueden tomar un rumbo tranquilo, nuevamente Ucrania contraataca con ayuda de los europeos, con la ayuda de los atlantistas y por supuesto con ayuda de Estados Unidos y de la Gran Bretaña. Como primera reacción a lo que denomina un ataque con drones esta madrugada en la estratégica zona del Mar Negro contra su armada e infraestructura en el puerto de Sebastopol en Crimea, Rusia suspende este sábado directamente su participación en el llamado Pacto de los Cereales. Este Pacto de los Cereales se había firmado en julio pasado con la mediación de Turquía y de la Organización de las Naciones Unidas, lo cual permitía la salida de los granos almacenados desde puertos ucranianos y debía prorrogarse el mes de noviembre. Pues así como Ucrania, así como comenzó la enésima escalada de esta guerra entre Rusia y Ucrania, o mejor dicho, corrijo, entre Rusia, la OTAN, Estados Unidos y su ejército proxy, el de Ucrania, que en cualquier momento se puede salir de control y escalar a un conflicto de consecuencias impredecibles, como ya lo habíamos mencionado. El ministro de Defensa de Rusia acaba de acusar también a la Gran Bretaña de haber ayudado a Ucrania en la coordinación del ataque con drones, así como de ser responsable del reciente sabotaje en el mar Báltico. Vamos a ver qué es lo que dice la versión rusa con respecto de ese ataque que tiene bastante molesto al gobierno de Rusia. Rusia informa de un ataque terrorista ucraniano en la ciudad de Sebastopol, en Crimea. Señala que la agresión fue perpetrada con drones, tanto contra barcos de la flota del Mar Negro como contra buques civiles. La defensa rusa anuncia que destruyó todos los objetivos aéreos, evitando que provocaran daños significativos. Además, agrega que los navíos que garantizan la seguridad de un corredor de transporte de granos ucranianos fueron también blanco de Kiev. Por otro lado, desde Moscú denuncian que en la organización del atentado participaron los mismos especialistas británicos involucrados en las explosiones en los gasoductos Nord Stream. Boris Kuznetsov tiene más información. Hola Boris, cuéntanos qué se sabe más sobre este ataque. Hola, Carla. El Ministerio de Defensa de Rusia ha reportado sobre que las Fuerzas Armadas de Ucrania han realizado un masivo ataque, un masivo atentado terrorista contra los buques de guerra de la Marina rusa del Mar Negro y también contra los buques civiles que se encontraban esta jornada cerca de la ciudad de Sebastopol. Así, según los datos de los militares rusos, el ejército ucraniano ha utilizado tanto los drones aéreos como también los drones submarinos. Pero los militares rusos han podido repeler los ataques. Varios buques han recibido daño leve. Pero también los militares rusos subrayan que el ejército ucraniano atacó los buques que garantizaban la seguridad de así llamado corredor de grano para transporte de grano de los puertos de Ucrania. Vamos a escuchar. Los barcos de la flota del Mar Negro, atacados en un acto terrorista, garantizan la seguridad de un corredor de granos en el marco de la Iniciativa Internacional de Exportación de Productos Agrícolas desde los puertos ucranianos. Asimismo, también los informados rusos han subrayado que la unidad que ha realizado este ataque de esta jornada ha sido entrenado por los especialistas británicos, los mismos expertos que, según los datos del Ministerio de Defensa de Rusia, organizaron y participaron en los atentados contra los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 que pasan por el fondo del mar Báltico. Vamos a escuchar. La preparación de este acto terrorista y el entrenamiento de los militares del 73º Centro Especial de Operaciones Marítimas de Ucrania fueron dirigidos por especialistas británicos ubicados en la ciudad de Ochakov, en la provincia ucraniana de Nikolaev. Según la información disponible, los miembros de dicha unidad de la Marina Real Británica participaron en la planificación, el aseguramiento y la realización del atentado terrorista en el mar Báltico con las explosiones en los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 el pasado 26 de septiembre. Ante esto, cabe señalar que los británicos ya rechazaron oficialmente esta acusación y dicen que Rusia lo está haciendo para distraer la atención de sus propios fracasos durante la ilegal invasión de Ucrania.
También dicen los británicos que el Ministerio de Defensa ruso recurre a difundir una aventura, dicen, de magnitud épica. Esta historia inventada solo revela las discusiones al interior del gobierno ruso, responde nuevamente la dependencia militar británica. Por su parte, María Zaharova, la portavoz de la Cancillería local, reitera que Rusia se retira de modo indefinido del pacto de cereales, por cuanto la parte rusa no puede ya garantizar la seguridad de los cargueros ucranianos, por lo cual ya se han dado instrucciones pertinentes a los representantes rusos en el Centro de Coordinación Conjunto en Estambul, Turquía, el cual controla el transporte de los alimentos ucranianos. Por su parte, Naciones Unidas aboga de inmediato por preservar dicho acuerdo. Dice, cita textual, que es vital que todas las partes se abstengan de cualquier acción que pueda poner en peligro este esfuerzo humanitario que claramente está teniendo un impacto positivo en el acceso a la comida de millones de personas en el mundo. Recordemos que recientemente Vladimir Putin había acusado a Occidente de ser hipócrita con respecto a que mendigaron este acuerdo, diciendo que 20 millones de toneladas de grano que viene de Ucrania iría para naciones pobres en África y en Asia, pero de 80 y tantos barcos que zarparon 2 meses después de que se firmó este acuerdo, solamente uno había ido a África, uno había ido a Asia y los demás barcos terminaron en Italia, en Irlanda, en Reino Unido y en Francia. Dice, los que por otros rezan, por sí mismo abogan, y estos hipócritas realmente querían el grano para ellos. Probablemente sea el pago a tantas armas que han enviado para Ucrania. El canciller de Ucrania, Dmitry Kuleba, exhorta a la comunidad internacional a exigir que Rusia ponga fin a los Juegos del Hambre. Es decir, Ucrania, ya están las cosas calmadas, ya se están tranquilizando. De pronto, en noviembre, que se expiraba este acuerdo y se tendría que renovar, van y bombardean, y ahora le dicen a la comunidad internacional ustedes que exijan a Rusia que ponga fin a los Juegos del Hambre cuando ustedes fueron a meterse a bombardear Sebastopol. Vaya, vaya, vaya. Es decir, vas, corres, mueves el avispero y cuando te vas de regreso vienes a acusar a los demás que te están picando las abejas que tú mismo fuiste a provocar. Ucrania ni confirma ni desmiente tener algo que ver con lo ocurrido en Sebastopol. Anton Gerashchenko, asesor del ministro del Interior ucraniano, considera que un manejo negligente de explosivos afectó a 4 buques de guerra, entre ellos a la fragata del almirante Makarov, desde la cual se lanzaron en julio misiles de crucero contra la ciudad de Vinnytsia, causando decenas de civiles muertos y heridos, dicen los ucranianos. Por otro lado, Rusia afirma que sus sistemas de defensa antiaérea pudieron derribar la mayoría de los drones, pero reconocen que sufrió daños menores en el dragaminas Iván Golubets y resultó afectada una red de protección de la bahía de Yuzhnaya. ¿Cómo cubre la prensa occidental este hecho? Bueno, el diario El País dice lo siguiente. Rusia se retira del acuerdo de exportación del cereal ucraniano tras un ataque contra su flota del Mar Negro. Moscú acusa al Reino Unido de haber participado en el bombardeo de la base naval de Sebastopol y de la voladura del gasoducto Nord Stream 2. Por su parte, el The Washington Post dice lo siguiente. Rusia detiene el acuerdo de granos después de que Ucrania ataca buques de guerra en Sebastopol. El The Wall Street Journal también dice lo siguiente. Rusia dijo el sábado que suspendería su participación en la exportación de productos agrícolas desde puertos ucranianos en respuesta a un ataque al puerto ocupado de Sebastopol en el Mar Negro que culpó al gobierno de Ucrania. El Ministerio de Defensa dijo en un comunicado publicado en Telegram que los barcos de la flota del Mar Negro y los barcos civiles involucrados en garantizar la seguridad del llamado corredor de granos fueron atacados. Como resultado, cita textual, la parte rusa suspende la participación en la implementación de acuerdos sobre la exportación de productos agrícolas desde los puertos ucranianos, dice el comunicado. Finalmente, una fuente rusa, RT, señala lo siguiente. Dice que el Ministerio Exterior de Rusia ha denunciado que se está abusando del acuerdo sobre el grano, ya que las empresas rusas no pueden realizar envíos comerciales de fertilizantes ni tampoco entregar unas 300,000 toneladas de forma gratuita a los países más pobres. Estos insumos agrícolas quedan bloqueados en Letonia, Estonia, Bélgica, Países Bajos, debido a las sanciones unilaterales de Occidente. Es decir, pues que los europillos se lo quedan.
pues se viene un frío invierno para Ucrania, con el 40% de la infraestructura eléctrica dañada. Ahora fueron a provocar a Rusia a Sebastopol. Rusia responde cortando este acuerdo de cereales, y si no pueden sacar el grano, si no pueden seguir exportando, pues tendrán menos dinero para, pues literal, tendrán menos dinero para hacerse de armas y continuar con esta guerra. Y por otro lado, pues también tendrán problemas, habrá nuevamente una especie de crisis alimentaria, pero más que haber esa crisis alimentaria en África y en Asia, en donde ya más o menos estamos acostumbrados a tenerlas, quizás en Europa también haya una especie de crisis alimentaria en la medida que el invierno pegue de frente. Pues hasta aquí nuestro análisis express. Para un comentario más extenso les invitamos a consultar toda la oferta que tenemos en el canal de Tu Profe de RI, nuestras listas de reproducción. Les invitamos a que si este video fue de su agrado, nos ayuden con su poderoso like, que compartan este video en sus redes sociales y que se suscriban a los canales de Tu Profe de RI y Tu Profe de RI 2.0, porque queremos ser sus ojos en el mundo para elevar el nivel de análisis en las redes sociales. Gracias.